Hola gente linda, el día de hoy les tengo un invitado muy top, es corresponsal de Fox en Europa, Juan José Rueda Menconi. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Daniel? Contento de estar aquí. Un poco raro porque estoy acostumbrado a ser quien hace las preguntas y no a quien las responde, Ujú. pero contento de estar aquí contigo. Primero que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Bien, todo bien. La verdad es que es un momento hasta cierto punto tranquilo. Estamos grabando en la fecha FIFA de la temporada. Estoy contento con algo de frío que ya empieza a hacer por acá cada vez más. Y en términos generales, la verdad es que no me puedo quejar. Hablando de la fecha FIFA, ¿cómo viste a la selección mexicana? Si es que la llegaste a ver. Sí, mira, el primer partido lo vi repetido, el segundo nada más vi los resúmenes, pero sí sigo muy de cerca lo que está pasando con la selección. Creo que lo principal y que quedó de manifiesto en esta fecha FIFA es que no hay materia prima, o sea, no hay con qué tallarle todavía más. Lo que vemos es lo que hay. Eh, a mí la verdad es que me da curiosidad por qué no prueban otras cosas, por qué tanto un sistema y demás. Tampoco, te insisto, vi los dos partidos y no es del todo alentador este equipo con respecto al Mundial. Tampoco soy el más fatalista de todos. ¿Eh? Sí, porque me pareció curioso que sale este Raúl Jiménez, ¿no? Diciendo que triste que los abucharan, que que sí, que el público no estuviera contento con la selección, pero claro, demostraron un nivel muy paupérrimo, sobre todo en ese Sí, contra Uruguay y peor aún perdiendo contra Paraguay. Y además ya una racha de 6 o 7 partidos sin ganar, no demuestra nada positivo. sí, yo siempre voy a agradecer que un futbolista hable y diga algo más allá del traje de decir cosas y no decir nada, que muchas veces los futbolistas traen puestos. Creo que se equivocó Raúl, sobre todo en decir que la selección debería que ella entiende por qué van a Estados Unidos, cuando él es el primero que sabe que no es la razón por la cual van a Estados Unidos. La gente está en su derecho de abuchar, de exigir. Creo que sí, en Torreón fue una situación muy extraña y me parece hasta positivo y sano que los futbolistas hayan hasta cierto punto enfrentado con esta postura de decir, oye, de manera sistemática, eso de que la primera pelota que toque nuestro portero sea un abucheo porque no es el portero que tú querías, pues no está bien. Así que creo que hasta en eso se sacan conclusiones. Sí, pero sí, sí me sorprendió esta parte de Raúl Jiménez porque, pues, sobre todo como profesionales deben de tener la piel gruesa, ¿no? Y entender que el Sí, aficionado está en todo su derecho en opinar, en resaltarlo, cómo se sienten, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Pues al fin y al cabo, el fútbol, como el básquetbol, como el béisbol, como el fútbol americano, como el deporte que me digas, es entretenimiento. Entonces, el sí. aficionado paga para ir y entretenerse, a divertirse, a ver un espectáculo. No es solo lo que gastas en el boleto, es tiempo de tu día Sí, y claro. y el tiempo no es cualquier cosa. Entonces, están en todo su derecho de quejarse, de decir, ¿sabes qué? Pues no estoy teniendo un producto de calidad, ¿por qué te voy a aplaudir, no? Sí, totalmente. Eso con el pago del boleto tiene que ir, también lo decía Aguirre, ¿no? O sea, este tipo de pruebas o atmósferas negativas me sirve para ver cómo responde el futbolista. Lo más importante es que saque esa personalidad dentro de la cancha. Es evidente que el futbolista mexicano lleva aburguesado muchos años. En este caso puntual, yo separaría, ¿no? Cuando viene esa recriminación, estando en su derecho el aficionado de hacerlo cuando quiera, obviamente partiendo de esa base, pero en mi óptica personal, cuando vienen y denunciar algo, a mí tampoco me cae del todo bien. Cuando viene producto de sumar y sumar partidos y no ganar, por supuesto que la afición es la primera que tiene que presionar al equipo nacional. Cuéntame, Juan José, ¿y cómo te enamoraste del fútbol? Bueno, yo realmente empiezo a tenerle cariño al fútbol por ahí de los 7 años. Se da de una manera muy, muy rara.
porque a mí no me gustaba el fútbol antes. Mi abuelo era muy futbolero de parte de mi mamá, mi abuelo es brasileño, y él guardaba en VHS como que los partidos de Brasil y muchísimos partidos de la selección mexicana de Brasil. Era el típico loco por el fútbol. Entonces él muere y cuando yo iba a casa de mi abuela y estaban, ya sabes, pues, los papás y los tíos ahí hablando, pues yo me subía al cuarto de mi abuela y me ponía esos VHS. Entonces fue a través de ese fútbol todavía más antiguo, por el cual como que me fui enganchando. Curiosamente mucho a la sección brasileña también, cuando pues, yo nunca he estado ni en Brasil ni nada. Y ahí nace mi amor al fútbol en un ejercicio individual y de herencia sin darse cuenta de mi abuelo. Ok, muy bien. ¿Y cómo te enamoraste del periodismo deportivo? ¿Qué, cómo dijiste, esto va a ser mi vida, a esto me voy a dedicar? Es, yo realmente nunca, no sé si decirte que nunca quise ser futbolista o fue sencillamente por el hecho de que sabía que no tenía esas capacidades para hacerlo, siempre jugué fútbol, así que desde muy chico empecé a consumir mucho fútbol y a consumir todo lo que rodea el fútbol, que son los programas y demás. Entonces a partir de ahí como que viene esa fascinación y, y siempre lo tuve como muy claro que quería participar en eso. Luego la manera en la cual entro un poco en dinámica es muy curiosa y muy circunstancial, muy joven también, a los 15 años, se da casi que de rebote, pero ahí viene esa parte. Y luego el cariño lo he ido manteniendo y incrementando en la medida en la cual he estado en la profesión, ¿no? Que no dejo de ser una persona joven, llevo 12 13 años en esto, pero, pero eso pues superó el amor que tengo hacia el fútbol, que es brutal y que me encanta a día de hoy. Yo siempre digo, o sea, antes de trabajar en un departamento técnico de un club de fútbol, trabajaría como reportero de política o como reportero de guerra o como reportero de economía, porque ha superado, aunque no llegó antes, pero sí ha superado mi cariño por el periodismo, el cariño por el fútbol. ¿Cuáles son los fundamentos de un periodista deportivo? A ver, voy a hablar desde mi opinión. Te digo que no estoy muy acostumbrado a sentir esa como autoridad para opinar, pero yo creo que uno tiene que tener curiosidad, ¿no? Digamos, en el periodismo creo que tiene que existir esa curiosidad para poder unir puntos con líneas que a lo mejor no están del todo claro, entonces eso nace de hacerte preguntas. Creo que tiene que existir una capacidad de asombro que te lleve a que por más que algo lo hayas visto muchas veces, seguirlo viendo con los ojos de la primera vez que lo ves para poderte dejar sorprender, para poderlo comunicar. Yo creo que eso es innegable, obviando obviamente todo el tema de ética, pues sí, toda la parte que comprende la ética de trabajo, la ética del periodismo, pero como primer semilla yo te diría eso, la curiosidad y la capacidad de seguirte dejando sorprender. ¿Cómo ha cambiado el periodismo deportivo con la llegada de las redes sociales, streaming y microcontenidos? ¿Cómo has vivido ese cambio? No, ha cambiado muchísimo. Simplemente hace 10 años, yo tengo 29, tengo como un alma medio vieja y soy medio boomer en muchas cosas. Entonces, aunque mi generación a lo mejor es más de contenido digital, yo, por ejemplo, es un, en todo, ¿no? Pero es un pie en el cual considero puntualmente que cogió muchísimo. Ha cambiado, yo creo que en algunas cosas para bien, como por ejemplo la posibilidad de que todos tengamos a la mano un instrumento para mostrar lo que podemos hacer, para empezar a probar, para empezar a agarrar horas de vuelo, para poder documentar de manera más fácil y barata, que eso también en la idea de eficientizar precios para las empresas es algo brutal. O sea, ahora puedes hacer una cobertura internacional con tu teléfono celular y realmente se puede llegar a notar, pero lo que te ahorras creo que vale la pena asumirlo. Y para mal en el sentido de que quizá para los más clásicos del oficio, y ni siquiera me involucro ahí porque no me tocó vivir esa época, eh, se cree que el hecho de poder tener la facilidad de hablar
eh, se cree que entonces está teniendo valor periodístico por comentarlo y por decir yo, Juanjo Rueda, soy periodista y como lo tuiteo, pues ya está, ¿no? Cuando a lo mejor hay que ir más a esas fuentes primarias, a pisar un poquito de calle, a preguntar, a alzar el teléfono y demás. A mí me ha pasado en redacciones, producto de mi generación, que me manden a investigar algo, lo primero que hago es meterme a internet y que en este caso mi jefe me pegue una regañada para decirme, no, mira, es que esto hay que agarrar el teléfono, hay que ponerse a llamar, hay que ponerse a escribir, hay que salir a preguntar, hay que hacerlo de otra manera. Pero pues lo tenemos tan a la mano que aunque obviamente es una herramienta positiva, pues también puede dejar ese dejo a la hora de hacer el trabajo, ¿no? Sobre todo en esta época en donde hay tantas opiniones por redes sociales, es lo que yo digo, cualquier persona puede opinar, ¿no? Pero no cualquiera Claro. tiene esa veracidad o tiene esa, digamos, esa, podemos decir, credibilidad, ¿no? Al momento de Sí, hablar. Y sobre todo en esta época de redes sociales, pues como que cualquiera quiere opinar, ¿no? Pero no cualquiera sí, tiene esa, digamos, ese conocimiento. Incluso me sorprende porque yo he visto casos y escuchado de casos de, no voy a decir nombres, pero de programas deportivos en donde hay analistas que opinan y que, por ejemplo, ni siquiera vieron el partido. Eso me sorprende. claro. No, no, a mí me parece positiva la llegada de la tecnología. Para empezar, me parece positivo que desarme a las televisiones. Es decir, obviamente es una parte de la estrategia, pero ¿en qué hablo con desarmar? A los protagonistas de los medios de comunicación tradicionales que creían que por ponerse un traje, por tener cuatro cámaras y porque les encendieran una luz, tenían toda autoridad y al final en el bullicio pues se perdía ese señalamiento. O sea, cuando no había redes sociales, si alguien decía una calamidad, pues tú lo podías comentar en tu sofá con tu tío, pero hasta ahí no iba, ¿no? Y a día de hoy viene el señalamiento directamente en redes sociales y cometes un error en una transmisión, que me parece que está bien para, no, para elevar el nivel, ¿no? Y luego hay otra cosa, a nivel de los creadores, es que quien no lo quiera ver está ciego, creo que es la nueva generación base ahí, no todo el periodismo, ¿no? ¿Qué es el periodismo? Informar, educar, orientar, sí, pero también es entretener. Y creo que hay gente que crea contenido, que viene a lo mejor una diferenciación, que simplemente es emocional, que apega a la nostalgia, apela al análisis, que apela a otras cosas, que no necesitan un rigor bárbaro, pero que tú abres TikTok, te ves un video de 50 segundos y te emociona recordando a Ronaldo Nazario, ¿sabes? Entonces esa para mí también es algo muy positivo de esta nueva época, porque lo puedes crear tú desde tu casa o yo desde la mía, editarlo en Premiere y que emociona a la gente. Eso me parece bueno por donde se le mire. Por cierto, tomas un tema muy interesante, ¿no? De este tema de la creación de contenidos. ¿Qué futuro ves a la creación de contenidos, sobre todo con la inteligencia artificial? El otro día estaba viendo un post en LinkedIn Uh-huh. que decía sobre cómo iba a ser el futuro de la narración por la inteligencia artificial, ¿no? Por las voces, ¿no? Uh-huh. Este, ¿qué, qué aspectos positivos o negativos ves en el futuro con la inteligencia artificial implementada, ¿no? Porque tarde o Sí. temprano, hasta las propias televisoras, no sé para qué, pero para algo lo van a implementar, ¿no? Sí. Es el presente, ya ni hablaría yo de futuro. La inteligencia artificial creo que tiene muchas cosas positivas en la producción en masa de contenido. Por ejemplo, yo cuando he estado de asistente de producción en algún canal de televisión, pues a lo mejor tenías una asignación de ir logueando o ir marcando cuando aparecía X futbolista, te invento, para que tengamos aspectos del partido de X jugador. Bueno, eso es una tarea que la inteligencia artificial a día de hoy te puede cubrir. Eso va a hacer que aumente la producción, seguramente que disminuyan los puestos de trabajo, como pasa en cualquier ámbito, pero esa otra parte que creo que tenemos la fortuna dentro de los inconvenientes que hay en nuestra profesión
en la comunicación o el periodismo más de que cada vez la inteligencia artificial le empata a ese sentido humano, pero emocional, eh, el poder interpretar y poner en emociones lo que tus sentidos están viendo, ahí creo que todavía hay un trecho cada vez más corto. O sea, evidentemente es como lo quiera ver la gente, o es amenazante o es muy beneficioso, pero sí creo que la inteligencia artificial, como en todo, ha llegado para quedarse en este ámbito. Volviendo al fútbol, ¿no crees que se ha Sí, vuelto un deporte muy elitista? sí, 100%. 100% porque ya no está al alcance de cualquiera. Yo me acuerdo prender la televisión abierta cuando era niño y poderme aventar un partido a las 5, otro a las 7 y otro a las 9, ¿no? De la Liga Mexicana. Y a día de hoy hay muchos servicios. También entiendo la labor de empresa y el corporativismo que hay detrás de esos nuevos modelos de negocio, de suscripción. También entiendo que a día de hoy el fútbol, que va creciendo y creciendo y creciendo en cuanto a sus gastos, tiene que encontrar medidas para poder sobrevivir. Hay una burbuja que es evidente que va creciendo. Vamos a ver si algún día la pinchan o no. Pero sí, es mucho más elitista. Antes, en ese sentido, pues te digo que lo tenías mucho más a la mano. Y es una pena, ¿no? Porque eso estamos hablando de consumo. Pero no sé qué piensas tú, Dani, a la hora también de jugar fútbol. O sea, antes pues salías a la calle, ¿no? Esto que ni siquiera es que a mí me haya tocado del todo, pues salías a la calle y la gente jugaba y ahora pues a lo mejor te tienes que inscribir en un equipo, en una academia, ahora todo tiene costos, todo es un poco más caro. Sí, es que aquí en México hubo esta gran polémica, controversia, de que las Chivas se fueron con Amazon Prime. Sí, Y no todos los aficionados de Chivas tienen, digamos, el dinero para pagar el Amazon Prime. O a lo mejor no es que no tengan el dinero, no quieren contratar a Amazon Prime, ¿no? Entonces, sobre todo si llegó esta controversia de cómo es posible que un equipo como Chivas no sea transmitido por Televisa o por TV Azteca, o sea, televisoras, perdón, abiertas con equipos tan populares como las Chivas. Pero no solo eso, o sea, históricamente el fútbol siempre fue el deporte como del pueblo, ¿no? El deporte sí, de las masas. El deporte de los ricos siempre ha sido el tenis, el golf, pero cada año parece al revés, como que cada vez parece más que el deporte de los ricos está haciendo el fútbol, porque cada vez los boletos son más caros, cada vez el acceso a los servicios de streaming, de las televisoras, de lo que tú me comentes, es más caro. Incluso yo siempre me ponía a pensar, en los últimos años de Messi en el Barcelona, yo veía el Camp Nou. Y pues sí, siempre estaba como al 80 al 90% de capacidad, pero nunca lo veías sí, así lleno. Y con el tiempo como que cada vez veías más espacios solos y decías, achis, pero si juega Messi, juega el mejor del mundo, ¿por qué no está lleno el estadio? Y era por los precios de los boletos, porque no todos tenían para pagar el precio del boleto. Y no solo eso, el otro día sí me sorprendió también eso, ¿no? La cercanía de los jugadores con el aficionado. Parte de la gran magia que tenía Diego Armando Maradona, además de su talento, es esa cercanía que tenía con los aficionados. Él era muy cercano. Él incluso llegaba y los abrazaba, daba autógrafos, o sea, él tenía mucho esa carisma, esa aura, ¿no? El otro día sí. vi una noticia de este Lamine Yamal, no sé si la has visto, que ya no va a dar Sí, que autógrafos. quiere cobrar, ¿no? Ajá, que ya no va a dar autógrafos, que los va a cobrar, que eso me parece ya ridículo. Yo vi esa noticia por encima, no sé qué tan real sea, no dudo que lo sea porque la vi en muchos medios. Pero si llegara a pasar, eso ya digamos que habla
del grado de inconsciencia que tiene el futbolista, que claro, para eso es muy consciente, para entender el valor que tiene, en este caso una figura como Lamine Yamal, sabe que él puede lucrar de eso, pero el grado de inconsciencia de no entender que él tiene el valor actual o él tiene los ingresos actuales producto de la gente. Entonces, sí noto yo un distanciamiento que viene desde el factor individual de los futbolistas. Mucho han influido los mismos clubes, los clubes que marcan un territorio en el cual es casi imposible aproximarte, a menos que, claro, pongas dinero sobre la buchaca, seas la televisión con derechos y ahí sí te lo puedan presentar, ¿no? Al futbolista. Entonces, sí, hay una lejanía que es brutal. Luego hay otros métodos de consumo. Hablabas de lo del Camp Nou. Claro, ¿qué te puede costar ir al Camp Nou? ¿2.000 pesos? ¿3.000 pesos a un partido de liga? Más lo que consumas ahí y demás. Claro, es el Barça. Pero pues tú puedes a lo mejor optar por ver a Ibai en Twitch y no pagar nada en tu casa. Entonces, claro, eso es el tema. Aquí en España o en Europa es muy caro el acceso al fútbol, todavía más caro que en México. Evidentemente hay un ingreso por cápita mayor, pero sí es lamentable, ¿no? Esa lejanía que se va forjando. Entiendo los porqués. Eh, Todo va producto de una rueda que no se detiene, que cada vez paga más, que cada vez exige más y de la cual es difícil disminuir la velocidad, pero ojalá se encuentre alguna manera de mediarlo para que siga estando al alcance de la gente, aunque cada vez parezca más difícil. También esa es mi pregunta. ¿No crees que, por ejemplo, volviendo sí, digamos, a lo que te comentaba de Maradona, ¿no? A este ejemplo de Maradona. Mm, esa cercanía entre el aficionado y el jugador, tú lo comentabas, lo de Ibai. Un gran éxito de la Kings League ha sido, es gratis, pero no solo eso, o sea, hay mucha cercanía con el aficionado. Yo una vez estaba viendo una opinión de Fernando Palomo y él decía, la Kings League ha recuperado algo que el fútbol ha perdido con el tiempo, que ha sido eso, ¿no? La conexión con los aficionados, La a- a- cercanía. la cercanía, ajá, este, y sobre todo que sientas que eres parte de, Ujú. sobre todo aquí en México se ha dicho que a lo mejor el futbolista ya no es tan romántico como antes, ¿no? Que a lo mejor ya hay jugadores que piensan más en el dinero que realmente al amor al escudo. ¿Tú crees que se ha perdido parte del romanticismo? Sí, sí. O sea, es que es el momento en el cual se ha incrementado la mercantilización del fútbol. Es evidente que se haya perdido ese romanticismo, eh, pero como en cualquier sector, ¿eh? O sea, es decir, yo creo que antes nuestros papás o nuestros abuelos podían estar 30 años en una misma empresa. Habla también de solidaridad, de amor a la camiseta, pero también de cierta manera de un poquito más de quizá temor al vacío, ¿no? A reinventarse. Yo creo que también sirve eso para el fútbol. Es el juego del dinero, como cualquier deporte, y sí creo que se ha perdido ese amor a la camiseta. Se mantiene vigente, sobre todo yo creo en futbolistas canteranos, futbolistas que sí tienen cierto arraigo con la tierra, en donde fueron forjados, un cierto agradecimiento y demás, pero es que es así. Al futbolista hay que exigirle más cariño por la camiseta, pero también después de un mal año, el primer equipo que está agarrando el teléfono para ofrecerlo es el suyo. Entonces, es difícil llegar a ese amor que antes existía. Bueno, aquí tengo mi top 10 de jugadores de la historia. Sí, Te lo voy a dar y ahí tú me das tu opinión. venga. Número uno, Lionel Messi. Número dos, Pelé. Número tres, Maradona. Número cuatro, Johan Cruyff. Número cinco, Cristiano Ronaldo. Número seis, Zinedine Zidane. Número siete, Ronaldinho. Número ocho, Roberto Baggio. Número nueve, Marco Van Basten.
Y aquí a lo mejor muchos me van a criticar, pero número 10 yo sí pongo a Hugo Sánchez, porque Ok. lo que hizo con el Real Madrid fue, o sea, Pentapichichi, los goles que hacía, es de los máximos goleadores en la historia del Real Madrid, es de los máximos goleadores en la historia de la liga. O sea, lo que hizo Hugo Sánchez fue No, fantástico. increíble. Yo Sí. creo que se menosprecia aquí en México lo que hizo. O sea, claro, es que ya también ya muchos se quedaron con el Hugo Sánchez técnico, de entrenador. Este, Sí. pero lo que hizo como jugador fue fascinante, ¿no? O sea, eh, los récords, y sobre todo, cómo se impuso al racismo en España, porque obviamente le gritaban cada cosa, o sea, esa mentalidad que yo digo que a lo mejor es lo que falta en México, que salga otro jugador con esa mentalidad, con ese profesionalismo, porque siendo realistas, no voy a generalizar, no todos, pero como que sí se ve que al jugador mexicano como que le falta profesionalismo, sobre todo eh, en temas como digamos en fiestas, todos esos temas, ¿no? Sí. En disciplina sobre todo. Y a Hugo Sánchez nunca salió una historia de que le faltara disciplina, ¿no? Entonces, No, eh, no, no. eso es como el estándar al que deberían de aspirar si realmente quieren trascender, digamos, en un mundial, ¿no? De que hubiera más jugadores como él, disciplinados, enfocados. Claro, con ese talento es complicado encontrar, pero sobre todo esa mentalidad, esa disciplina, ese ímpetu, ¿no? Si tuviéramos más Hugo Sánchez, trascenderíamos en una Copa del Mundo. Sí, no, bueno, de Hugo Sánchez, ¿qué decir, qué agregar a lo que ya dijiste? Pues un futbolista superclase del Real Madrid que es recordado en Madrid o por los aficionados del Real Madrid como de lo mejor que han visto, ¿no? A nivel de delanteros, futbolista de área increíble. El top 10 te lo estaba escuchando, y por ejemplo, yo los primeros cinco, fíjate que coincido, creo que te diría que en el mismo orden. Luego yo ahí sí haría una mezcla para variarle, metería no sé en qué orden y obviamente te voy a decir a Di Stefano y a Beckenbauer y luego pues tendría que ir a tres que haya visto, tendría que poner a Ronaldo Nazario, a lo mejor mantengo a Zidane, no sé si en este orden, ¿eh? Y por ahí agregaría a Paulo Maldini, por ejemplo, ¿no? Para dar alguna representación defensiva, más allá de Beckenbauer. Y sí, lo de Hugo Sánchez es, digamos que para nosotros que no lo vimos, pero investigando un poco, a nivel de explicar lo que consiguió, sería un poco poner el símil de Cristiano Ronaldo, ¿no? Lo que se sabe de él, es decir, es un tipo que mediante disciplina, mediante repetición y mediante mentalidad consiguió hitos que van seguramente más allá de sus propias limitaciones futbolísticas. Entonces, creo que eso pues ya es como un buen baremo para entender que lo de Hugo Sánchez no fue ni medio normal y que en México no existió nada similar y que nos perdone Rafa Márquez, el Chicharito y demás, ¿no? En la historia del Real Madrid solo ha habido tres ganadores de la Bota de Oro: Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y recientemente Kylian Mbappé. Qué Ahí, loco. ahí vemos el nivel al que llegó Hugo Sánchez. O sea, cuando estás en esa lista, Sí. es cuando dices el nivel que tenía Hugo Sánchez era sorprendente. Sí, y a Eh, nivel de números y por ser delantero es como si hoy fuera Haaland. O sea, uno de los dos o tres mejores goleadores cada año durante un lustro, durante casi una década. Hablando de Haaland, ¿cómo ves al Manchester City esta temporada? Lo veo bien, con un lavado de cara interesante, no tan potente como los otros Manchester City de Pep Guardiola, pero mejor que el año pasado, que le han servido la llegada de nuevas energías, de nuevos jugadores, dígase Donnarumma, Cherki. A Pep Guardiola eh, lo veo más tranquilo, lo veo con menos energía que otros años
pero en la distancia corta la verdad es que me ha quedado la sensación de que está más en paz con, con lo que está pasando con su equipo. Es un equipo que compite, es un equipo que ya le cuesta más el poder ganar con holgura los partidos, ni qué decir a otros contendientes. Yo creo que ya este Manchester City no está en esa tesitura, que sí estuvo durante muchos años y tiene mucho mérito en Inglaterra, mantiene una idea única de juego y creo que está en cierto proceso de reconstrucción y siendo el Manchester City, siendo Pep Guardiola, incluso en esa relativa reconstrucción podrían llevarse algún título a final de año, como puede ser la Premier, aunque esté complicado con el Arsenal. Oye, pero ya que el Arsenal sea campeón, o sea, si tuviera Estaría una, bien, ¿no? si tuviera una moneda por cada vez que el Arsenal va en primero la mayoría de la temporada y ya las últimas jornadas Sí, caray. le quitan al puesto al segundo, si tuviera una moneda por cada vez de que el Arsenal queda subcampeón, ya sería millonario de tantas monedas. O sea, Sí, ya el Arsenal sí, sí. parece, digamos, bueno, ya el Cruz Azul ya fue campeón, pero digamos, la Cruz Azalea bastante, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, lo del Arsenal ya que gane, ya es ridículo, ya tantos subcampeonatos, es como ya no sé si es una maldición o les gusta hacer eso, pero ya que gane el Arsenal. Y tendría que ser en este año, ¿no? O sea, en el eterno ya mérito del Arsenal, y sobre todo en esta fase de Arteta, que ha sido muy buena. Hay que recordar dónde lo agarró al equipo. Este es el año donde ya si no lo gana, te quedas pensando, bueno, o sea, si no es este año, ¿cuándo? Cuando el Liverpool viene a menos, cuando el Manchester City viene a menos, cuando el Arsenal está en su prime. Pero pues esas losas históricas en los equipos son casi tan inexplicables como difíciles de cortar. Si hay dos equipos son pecho frío en Europa es el Arsenal y el Borussia Dortmund. También el Borussia. Sí, 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 Este, totalmente. y decepcionante lo del Liverpool, ¿no? Sí, decepcionante por la inversión, por la cantidad de futbolistas. Yo también entiendo algo hasta cierto punto natural, por tantos cambios que hay en la plantilla. No es fácil, o sea, están cambiando la mitad del equipo campeón, titulares que entren en dinámica en una liga como es la Premier League, que no te deja esto de espacio para poder hacer experimentos. Y luego, pues ha sido un verano muy complicado. O sea, realmente lo de Diogo Jota sigue estando ahí, en el futbolista del Liverpool. Yo el otro día en una transmisión contaba una anécdota que estaba llegando en avión y pasé el control migratorio y bueno, me pregunta la policía, una chica policía, ¿a qué vienes? Yo no, pues a cubrir un partido de Liverpool. Y me dice, no, estamos muy mal, yo soy muy aficionado de Liverpool, ya no somos los mismos. Y le digo, no, sí, claro, hay muchísimos cambios en el equipo. Me dice, no, 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 ya no somos los mismos desde que murió Diogo. Y me quedé pensando porque en realidad el equipo está golpeado. O sea, ella se refería, ya no son los mismos en esencia, los futbolistas, la alegría, la atmósfera. Y hay que tener mucho cuidado para traer en la conversación a alguien que murió de manera tan trágica, pero es una realidad que creo que sí hay en el Liverpool, que evidentemente pasa un poco desapercibida como debe ser, porque el futbolista no va a salir a excusarse en eso, pero que es palpable estando por ahí cerca. Bueno, Juanjo, muchas gracias por tu tiempo. Te lo agradezco de corazón. Eh, Tuve un gran tiempo contigo eh, y espero volver a hablar contigo algún día. Cuando quieras, ahí estamos ya en contacto. Estuvo buena la plática, poder hablar un rato de fútbol. Y para lo que quieras, ahí estamos en contacto y ojalá y coincidamos pronto otra vez. Gracias. Bye. Adiós. Bye.